Saludos cordiales, amados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. Dicho esto, el título de la 17ª lección es Los profetas malagüeros. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Jeremías capítulo 26, versículos 8 y 9. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Y cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron: morirás sin remedio. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahvé diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin ningún habitante? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahvé. Este relato se sitúa en el momento previo a la caída del reino de Judá, durante la tensión política a nivel regional y que robó el sueño y la paz del reino de sacerdotes de Yahvé. Jeremías, por orden de Yahvé, se presenta en el atrio del templo para anunciar a los que allí estaban la catástrofe que se avecinaba sobre la ciudad, el santuario y sus habitantes. Aquí abro un pequeño paréntesis para resaltar que la escena fue recreada e idealizada porque, como siempre, los escritos de la Biblia hebrea se redactan mucho tiempo después de que sucedieran los hechos, sin ninguna objetividad ni historicidad. Y se escribe como si fuera una profecía que tuvo exacto cumplimiento, primero para dar credibilidad al profetismo y seguir vendiendo adivinaciones al pueblo consumidor de predicciones, y segundo, para hacer creer que el Dios Yahvé conoce muy bien el futuro. Así que estamos delante de otro anuncio profético falso, intencionalmente fraudado, un hecho deshonesto y vergonzoso del escriba mentiroso. Si el Dios Yahvé conociese el futuro, su pueblo hubiera tenido una experiencia diferente, pero la deidad carece de todos los atributos que le otorgaron sus benefactores, porque el Dios edomita Yahvé es una deidad creada a imagen y semejanza de la élite sacerdotal. Yahvé es una deidad fundada de acuerdo con la necesidad y con los intereses del reino de sacerdotes. Cierro paréntesis. El profeta Jeremías, después que fuera separado del grupo de poder, como cualquier ser humano herido en su amor propio, le habrá deseado pestes y culebras a sus ex colegas que lo traicionaron. Con esa fuerza vengadora fue hasta el patio del templo a desahogar su pena en el nombre del vengativo Yahvé. Para generar un mensaje de pésimo augurio, no necesitaba de una revelación divina. Basta y sobra el dolor del rechazo y la mezcla de rabia y odio que sentía por sus excompañeros, todos malagradecidos con él. Así que el profeta envalentado fue hasta la cueva de ladrones para entregar su mensaje, como si lo hubiera recibido del Dios madianita Yahvé. La reacción de los sensibles sacerdotes fue inmediata. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahvé diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin ningún habitante? La reprimenda a Jeremías de cómo se atreve a desear semejante cosa es porque le afecta directamente a la élite sacerdotal, quien explota la industria religiosa jerosolamita. Para los sacerdotes, la casa de Yahvé es el edificio más importante, y no es precisamente por la fe en el Dios temanita, sino por el dinero que genera la venta de esperanza al pueblo. El templo estaba lleno de otros dioses, muchos más milagreros y rentables que Yahvé, con el fin de satisfacer la demanda del mercado local y regional y maximizar los ingresos sagrados en las arcas sacerdotales. Además, están los sacrificios rituales de animales, las ofrendas varias, las fiestas religiosas anuales, la venta de animales y de moneda santa, la venta de amuletos e incienso. En fin, es el pulmón de la economía de Judá
y el oxígeno financiero de los sacerdotes. Así que para los religiosos, el templo es un recinto por donde fluía leche y miel e iba a parar en manos de los ambiciosos sacerdotes. Por eso, a los sacerdotes no les importaba que destruyeran el pueblo o la ciudad, pero el templo que no le toquen, porque es la fuente de su riqueza y de su bienestar. Además, el régimen religioso detesta la oposición en cualquiera de sus manifestaciones. El poder no soporta ningún desafío. Es tan intolerante que emitieron sentencia inmediata en contra de Jeremías. Que muera. Note que los sacerdotes actúan exactamente igual que el Dios Yahvé, la deidad que habían creado a su propia imagen y semejanza a partir del Dios de la tormenta del desierto de Parán. Así, a Yahvé no le gustó su creación y mandó un diluvio universal para que se ahogaran todos. Para sacar de Egipto a su pueblo, asesinó a niños y animales primogénitos, que nada tenían que ver con el Dios descontrolado. Estando en el desierto, le propuso a Moisés que se hiciera a un lado para raer de sobre la faz de la tierra a su pueblo y que levantaría otro más fuerte y más numeroso que ese. Para entregar la tierra prometida, Yahvé mandó a su gente a masacrar, incendiar y saquear a los pueblos cananeos y quedarse con sus propiedades. El Dios Yahvé no conoce otro modo de solucionar conflictos, sino matar, matar y matar. Ese ejemplo de desprecio por la raza humana y de abuso contra su propio pueblo, los sacerdotes siguieron al pie de la letra, como dice el dicho, de tal palo tal astilla, o de tal Dios sediento de sangre, tal reino de sacerdotes que derraman sangre. Jesús de Galilea conocía la historia de crímenes de los elegidos y ungidos de Yahvé. Mateo 23:37 en la primera parte dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así que a Jeremías no le podía tocar menos. Los sacerdotes de Yahvé son de pocas pulgas, igual que su Dios. Los sacerdotes de Yahvé son de mecha corta, igual que su Dios. Los sacerdotes de Yahvé se ven a sí mismos como los dioses de Judá, así como le presentan a todos los dioses del panteón cananeo judío el templo de Salomón. Morirás sin remedio. La sentencia estaba dictada por los sacerdotes antes de oír al acusado. El fallo fue anunciado sin derecho a la defensa. Para los sacerdotes seguramente así debe de funcionar también la justicia divina. Jeremías capítulo 26 versículos 10 y 11 dice: y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad. Note la incoherencia e hipocresía de los ambiciosos y criminales sacerdotes de Yahvé. Primero, no existe ninguna ley que prohibía profetizar en contra de algo o de alguien. Sin embargo, al prohibir a Jeremías, confirman que las profecías carecen de autenticidad y que son simples deseos o buenos o malos augurios, que son charlatanerías y nada más. Ahora, como el deseo de Jeremías fue la destrucción de la fuente de riqueza de los ávaros sacerdotes, entonces el profeta incurrió en pena de muerte, porque atentó en contra de la estabilidad económica del reino de los intocables sacerdotes de Yahvé. Segundo, si se prohíbe ciertos mensajes al profeta, se estaría impidiendo al Dios Yahvé que se pronuncie sobre ciertos temas. Esto sería insólito, tapar la boca del Dios de Judá. Pero no se extrañe,
porque hay mucho para ver y para quedarse boquiabierto ante las argucias de los siervos del Dios Yahvé. Pero como los sacerdotes saben que el profetismo es una propaganda para el pueblo, ellos no sentían ningún temor, porque saben que son puras intenciones. Pero con el mensaje de Jeremías acusaron el golpe, porque el profeta les deseó un final trágico a sus ex colegas, nada menos que la destrucción de la cueva de ladrones. No es una afrenta al Dios Yahvé, sino una afrenta a sus sacerdotes, lo cual es mucho más grave, porque los sacerdotes están por encima de la ley de Moisés y por encima de todos los dioses venerados en el templo de Salomón. Finalmente, cuando Jeremías estuvo a punto de ser linchado por el pueblo, inflamado por los santos sacerdotes de Yahvé, salvaron el pellejo del profeta. Jeremías 26:24 dice: pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Muy bien, termino con la observación del poeta latino Ovidio. La razón es mi augurio y mi pronóstico de lo futuro. Ella me ha servido para adivinar y conocer. Reitero, la razón es mi augurio y mi pronóstico de lo futuro. Ella me ha servido para adivinar y para conocer. Muy bien, agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.